Tenemos la oportunidad de tenerlo ahora mismo. ¿Te gustó? Tenemos la oportunidad de tenerlo nada más y nada menos que en Boejara, muy admirado por todos, Ajá. el doctor David Galeano. Qué privilegio tenerlo a través de este contacto virtual, Boejara. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, un saludo afectuoso para todos allí en la mesa. Un placer compartir con ustedes. Gracias, Increíble en Divina. gracias, profesor Boejara. Para nosotros también es un placer conversar con usted y queremos recordar un poco cuál es la esencia realmente según la historia, qué es lo que está en nuestra sangre, Ñanderugui, qué es lo que tenemos realmente, el pesebre, el arbolito. Te tiro todo el mejunje, profe, para que vos me ordenes. ¿Cuál es la esencia? Bueno, si vamos a tomar el inicio, obviamente no fue en América, sino que esto llega acá con la presencia de los conquistadores y particularmente con la presencia de los religiosos. Acá en tiempos de la colonia, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios que se instalaron acá y con ellos se instaló la tradición cristiana, la cultura cristiana, que entre otras cosas tiene la antigua costumbre de recordar el día del nacimiento de Jesús, del niño Jesús, Tupanaí en guaraní, ¿verdad? Y con ese nombre se instala acá la tradición y obviamente en un ambiente en el cual los nativos, los guaraní que vivían en esta región, sobre todo aquellos que pasaron a ser reducidos, sometidos a la tradición cristiana, ni idea tenían de lo que eso se trataba, en general de lo que era toda esa filosofía, esa religión que involucra en este caso los conceptos del cristianismo, ¿verdad? Claro. Y fueron aprendiendo con mucho, digamos, de cariño por una parte, pero por otra parte no fueron muy cariñosos, ¿verdad? Claro. Acá se dio un tipo de trato pero tan particular en ese tiempo que nos llevaría seguramente a otras circunstancias tener que hablar de eso. Pero bueno, Claro. se instala acá y aparecen los pesebres y con el tiempo, bueno, los pesebres vienen de la época de San Francisco de Asís, que fue el que creó el primer pesebre, se cuenta, ¿verdad? Y bueno, se instala acá y acá con el tiempo va tomando, digamos, características muy particulares, muy especiales y podríamos decir muy paraguayas. Ah, sí. Y al decir muy paraguayas, me refiero particularmente a lo esencial que para el paraguayo es el guaraní, Claro. porque entran de por medio ya elementos que forman parte, digamos, de esa experiencia cotidiana nuestra, partiendo del trabajo artesanal para la confección de las imágenes, Ok. de esa figura que hasta hoy, ¿verdad? Tiene ciertas comunidades, ciertas ciudades, donde la tradición es hacer pesebres, como el caso de Areguá, Claro. el caso de Itá y también el caso de Tomatí, que son, digamos, las tres ciudades más vinculadas al tema de la Navidad con la elaboración de los pesebres. Con alfarería también, profe, ¿verdad? Mucha alfarería en esa zona. Claro, ¿Y claro, qué claro. significa, Orebe Boejara, mimi? Hoy en la ñande yara kirito, hoy en la mimi. ¿De dónde nace esto? Contando un poco, profe. Claro, la palabra Kirito, Jesús, Ah, es la forma de pronunciación del guaraní. Como el guaraní tiene una peculiaridad en la fonética, que en alguna medida ciertos fonemas, ciertos sonidos que son comunes para nosotros en el castellano, en el guaraní tienen, digamos, otra pronunciación. La J nuestra del castellano para decir ja, ¿verdad? Y eso en guaraní suena a una H aspirada, es ja. Allí quedó la expresión Jesús. ajá, Nadie dice Jesús, sino Jesús. eso. Y como era la expresión Jesucristo, el Ah, guaraní tiene una peculiaridad de que siempre construye las palabras usando sílabas que se llaman directas, una consonante, una vocal, una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. ¿Qué pasó con Cristo? Y allí aparece una doble consonante, la CR, que entonces
por una cuestión, digamos, natural en la fonética, se introdujo entre la C y la R una I. Y quedó allí la expresión Kiritó, Claro. ¿verdad? Y la misma cosa se dio, por ejemplo, con la palabra cruz, Curuzú. con la misma característica, quedó en Curuzú, ¿verdad? Eh, Se le introdujo una vocal, de allí viene la expresión Jesús Kirito, ¿verdad? Claro. Pero la expresión tradicional acá es Tupanaí, Claro. el Hijo Claro. de Dios sería El la hijo de traducción Dios. literal. De hecho que la palabra Tupán inclusive es una palabra guaraní. Y Pura. cuando llegaron los conquistadores, perdón, los religiosos, tanto jesuitas como franciscanos sobre todo, buscaron un probable nombre en guaraní de Jehová o de Yahvé, y que finalmente el más aproximado era Tupá. Tenía las características hablando mal y pronto, del Dios cristiano, ¿verdad? Entonces, de allí que se incorporó la expresión Tupá, y Tupá y por ser el Hijo de Dios. Claro, es la más famosa esa. Y Mimi, ¿qué tiene más que ver con el niño? Contame el Mimi, profe. Yo soy un apasionado de tu trabajo, te sigo siempre y disfruto mucho todo lo que nos estás contando. Contanos, por favor, el Mimi, ¿de dónde nace? ¿Puedes repetirme? Mimi, es que le decimos Sí, a Mimi, se le suele decir popularmente, ¿verdad? pero eso es casi castellano. Medio castellano, Mimi, ¿verdad? Mimi. castellano, Mimi es Jesucito. sería. Jesucito, ¿verdad? Mimi. ¿De dónde nace Porque yo no escuché ese? nunca Mimi en otra La parte. expresión mimí. Mimi, Sí. ahí está. Claro. Y es una expresión más, digamos, más cariñosa de entre casa, ¿verdad? ¿Verdad? No se tiene tampoco una referencia exacta en el tiempo de cuándo apareció, pero por lo menos lo que yo conozco se presume que es posterior a la guerra del 70 ya, ¿verdad? Ah, miren. Porque no tenemos que perder de vista que hubo un lapsus en todo lo que hace a la cultura, prácticamente de 30 años más o menos, de 1865, 64, que empieza todo, hasta prácticamente 1900, ¿verdad? Esto quedó en ceniza, ruina, acá no había nada. Y todo eso comienza a regularizarse de alguna manera, a normalizarse a partir de 1900. Hay una serie de prácticas que se fueron incorporando a partir de, ya digamos, de esa segunda parte, en ese tiempo, perdón, posterior a la posguerra. Y se usa, de hecho, hasta hoy sobre todo, refiriéndose la palabra mimí, perdón, usada por los niños, por las criaturas. Sí. Claro, claro, claro. Qué lindo esto que estamos conversando, doctor Euclides, compañeros. Me encantaría que podamos preguntarle. Yo le voy a hacer una pregunta y le dejo libre también a ustedes para que le pregunten al profesor. Nuestro padre originario de la tierra guaraní, ¿verdad? Los guaraníes o los acarios. ¿Cuáles son las referencias? Yo recuerdo que en la ciudad de Yaguarón es como que se encuentran ambas culturas, ¿verdad? Se miran de frente la iglesia con el cerro y ahí está la mitología. ¿Cuáles son las similitudes, si hubiera alguna, entre ese Tupá, entre los hijos, entre el Queraná, entre la forma de crear el mundo que tenemos con el cristianismo? Porque yo creo en el gen, yo creo que en alguna parte inconsciente nuestra está está el cristianismo que aprendimos evidentemente en la escuela, etcétera, pero también está el gen en alguna parte nuestra guaranítica. Bueno, allí hay que hacer una discriminación muy importante, Salim, Sí, y consiste en lo siguiente: la religión guaraní es, si se quiere, diametralmente opuesta a la tradición cristiana. Por eso que tanto les costó y les sigue costando a los nativos entender lo que es el cristianismo, ¿verdad? Para ellos aparecieron conceptos nuevos que nunca jamás entendieron, y hasta hoy les cuesta entender. Por ejemplo, el pecado, ¿verdad? Y la concepción de algo más importante todavía, que tiene que ver con el cielo, con el infierno y el punto intermedio que es el purgatorio, ¿verdad? Eso no existe en el mundo guaraní. En el mundo guaraní existe solamente el Iwimaraní, que es la tierra sin mal. Y el concepto del pecado, en algún momento buscando darle una manera, digamos, de ser entendida por los nativos, se valieron de un concepto muy importante para los guaraní, ¿verdad? Que es la palabra alma.
Ellos dicen, los guaraní dicen que nosotros somos almas que hablamos. El Anga. cuerpo es una casualidad, ¿verdad? El alma es lo que existe, ¿verdad? Y inclusive hasta hoy, seguramente todos los que están allí, incluido el querido doctor Euclides Acevedo, sabe que en muchos casos la gente cuando fallece alguien puede decir Omanó, pero una manera muy tradicional de decir también es Oyejecuy. Y Oyejecuy es un concepto guaraní, porque es el desprendimiento del alma que sale del cuerpo. El alma migra y queda, bueno, el cuerpo, ¿verdad? Y ese es un concepto muy diferente, digamos, a lo que tradicionalmente conocemos. ¿Por qué digo esto? Porque de allí de eso se valieron los conquistadores, los misioneros, perdón, para crear la palabra, como la palabra original es nasal. Si decimos nosotros, y es el alma. Y como la nasalidad no existe en castellano, ¿verdad? Al español le costaba sangre, sudor y lágrimas decir Y entonces, para preparar a aquellos futuros sacerdotes o catequizadores que iban a llegar después, entre otros, Fray Luis de Bolaño por una parte y luego Antonio Ruiz de Montoya, que escribió el arte y vocabulario de la lengua guaraní, tratando de orientar la pronunciación, le agregaron una N y una G. Ang, ang. Y con el tiempo alguien le puso la colita y quedó en anga. Pero la Mire. palabra guaraní es es el alma. Y quedó en anga. Y anga no es otra cosa que la palabra expresada para los hispanohablantes. Claro, claro. Qué Bueno, y interesante. a partir de allí, ¿qué hacen? Le agregan la palabra ahí. Y la palabra ahí significa putrefacción, algo que entra en un proceso de putrefacción. Y ya digo, yo por ejemplo, si me pica algún bichito y comienza a formarse el famoso granito y por dentro ya pus de por medio, ¿verdad? Y bueno, pea, y ya ahí dice la gente, y ya ahí se y ya ahí paite subí. Ahí significa descomposición orgánica, putrefacción. Y pa es todo. Literalmente, lo que Angueipá significa es la putrefacción completa del alma. Y eso les asustó a los indígenas. Obviamente, eso les asustó, porque para ellos lo más sagrado siempre fue y sigue siendo el alma. Mira. Esa fue una palabra, ese fue un concepto difícil de entender. Y lo otro es que, paralelo a eso, les decía, yo no existe. Ya desde el punto de vista cristiano se creó la palabra añanetá, para referirnos al infierno. Claro. Pero la ñanetá nunca conocieron ellos no saben qué diablos es el infierno, ¿verdad? Ellos lo único que hacen, y tienen un concepto muy claro, ¿verdad? Nosotros nacemos acá en la tierra, venimos a completar un proceso de, a ver, un poquitito de purificación, si se Sí, quiere, sí, sí. y vivimos de manera transitoria, somos transeúntes acá. Por eso que ellos tienen el concepto de que El la agüillé. tierra no es de nadie, los animales tampoco, las plantas tampoco. Yo suelo decir que es una especie de comunismo esencial, no doctrinario, aclaro, donde ellos saben perfectamente que nada de lo que hay acá en la tierra va a ser nuestro. Que lo que viene después de esto, allí sí, el final va a estar en la tierra sin mal. ¿Y qué es lo que hacemos? Venimos acá para desarrollar lo que ellos llaman el tecocatú. El teco es la vida y catú significa una vida plena. Y el que llega con eso incluye sobre todo ejercicios espirituales. Miren que esto que estoy señalándoles ahora es un poco complicado, a lo mejor para muchos, porque la materia, así como nosotros entendemos que todo tiene precio, que todo se compra, que hay dinero, a ellos hoy, aquellos que están acá por entre nosotros, bueno, de a poco están aprendiendo. Pero lo que hasta hoy mantienen su tradición original, les cuesta eso, dificilísimo de entender. Claro. Entonces, como no vienen, repito, para buscar esa plenitud completa y cuando llegan a esa especie de estado de gracia, es que se llama eso ahuillé. Sí. Ahuy, no es con I, sino es ahuy con I. Y el ahuillé es el estado de completamiento, el estado de gracia. Para nosotros los paraguayos, ahuillé es gracias de Claro. gratitud. Pero para los guaraníes, el ahuillé es el estado de gracia. El que logra el estado de gracia, va a que es la morada final. Allí sí vamos a tener cosas.
pero las que están acá ni siquiera van a ser nuestras. Claro, Por eso dicen, y vinda yara, y mimbanda yara, y caonda yara, y andenda y apenguaná, dice. Ay, qué Y le agregan sabiduría. algo más. Yaipurukatú, dicen. ¿Qué significa eso? Que tenemos que usar razonablemente todo lo que existe en nuestro entorno. A ellos les asusta, pero les causa pavor, terror, el que a veces de manera indiscriminada matemos animales, echemos los montes. Para ellos eso es lo peor que puede haber. Mira, Si ellos dicen, tenemos que usar lo que necesitamos y lo que no necesitamos, dejemos que siga por allí. Yo tengo una experiencia y si Sí. me permite, les voy a comentar esto. por favor, profe, adelante. Visitando una comunidad hace años, yo hace 45 años que trabajo con distintos pueblos indígenas del Paraguay. Y en una de esas ocasiones llegué a la siesta a una comunidad en la zona de Canindeyú. Estábamos hablando con el Murubishá, que también es una cuestión importante de señalar. Los guaraníes usan la expresión Murubishá, o dicen Tecojarubishá, dicen por ejemplo los llamados Paín Tabitena, que son guaraníes de la región oriental. Acá hay 4 grandes naciones. Yo no soy del criterio de llamarle pueblos indígenas ni etnias. A ver un poco de eso, Muy profe. peyorativo. Son naciones, ¿verdad? Y efectivamente son naciones culturalmente hablando. Ahí están los Mbigá guaraní, están los Abá guaraní, están los Paín Tabitená, y el grupo más reducido que está en riesgo, ¿verdad? Que es el de los H. Ellos están en la región oriental. Y les decía, en una oportunidad estando allí a la siesta, conversaba yo con un burubishá y los tapín, que son las chozas, estaban Sí. retiradas. Yo estaba justo donde estaba el tapín de él y estábamos hablando a medio metro, ¿verdad? De lo que sería el tapín. Y allí al lado nuestro, una plantita de naranja, que ellos le dicen naná, naná le dicen ellos, ¿verdad? Bueno, y entonces, con unos hermosos frutos, maduros, pero preciosas frutas de naranja, ¿verdad? Y de reojo yo veo que alguien venía avanzando hacia nosotros y se acerca a esta persona, un joven, y ¿qué hace? Toma 3 frutos de naranja y se manda a mudar. Se fue y cuando ya se retiraron a una cierta distancia, yo le digo al Murubishá, va a le digo. Eso le digo, va a ir, ahora hangola nena, le digo, ando yo vengo de permiso. Y le digo yo, la cuestión fue a propósito de parte mía, ¿verdad? Claro. Entonces él me responde, me dice con otra pregunta, ¿se nana? Me dice, mi naranja. ¿Cuándo está pina? ¿Apenas nana? Le digo yo. No, ¿qué anda ahí sin bae? No es mío. Y jamás bae, le digo yo, manda y coaje, me dice. Claro. ¿De coaje? Y el tipo vino a mano 100 metros del otro lado, vino, se prendió y llevó. Nada es de nadie y todo lo que hay está a disposición de todos. Por eso es que el concepto del permiso y del por favor tampoco existe en el guaraní tribal, indígena. Esa es ya una concepción nueva entre los paraguayos, es decirle icatupa, cosas como esas. Pero Miren, po. quería agregarles nomás este ejemplo para Qué bueno. poder entender de cómo ellos se desenvuelven. Gracias, profe. Si alguien no esté usando, bueno, puede usar cualquier otro. Que Qué, tenga a su qué disposición. interesante lo que Es un nos... concepto muy complicado para los liberales, sobre todo. ¿Ah? Sí, a los conservadores no es más fácil. Qué interesante eso que nos dice, hay cosas de ríe, profe. Yo lo de la huilla aprendí a través de usted, lo del estado de gracia. Claudia Melgarejo tiene una pregunta, después va a hablar Luana, el doctor. Acá estamos todos. Si bien estábamos hablando, ¿qué tal, doctor Galeano? ¿Cómo le Bien, va? Un placer. Igualmente. Si bien estábamos hablando del pesebre, así empezamos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención esto que decía de los guaraníes, que ellos no solamente creían en la tierra sin mal, ¿verdad? Sí. Entiendo entonces de que el pecado no era un concepto conocido por ellos. No. O sea, no pecábamos, no hacíamos mal, no hacíamos daño, es así, Y, doctor. miren, allí está, qué interesante la pregunta, Claudia, ¿verdad? Resulta que ellos, hay una comunidad, recién les dije, que están hacia el este, ellos se llaman Abá Guaraní hoy, Abacatú. Abacatú, este es el otro nombre. Y resulta que la palabra catú significa perfecto. Perfecto. Ellos tienen el concepto de la perfección. Bueno, y a lo que yo voy es que cuando ellos vienen, ya nacen acá y desarrollan su vida terrena, ellos buscan el tecocatú, buscan la vida plena, la vida perfecta. Ellos no vienen para especular. Por eso que conceptos así como robar,
qué sé yo, causar daño, odiar y cosas por el estilo, no son comunes entre ellos. Puede que hoy en muchos casos, ya aparaguayados, ya aculturados, obviamente no están ajenos a la realidad y viven también en un ambiente bastante fácil, muy permeable, donde van entrando muchas cosas, la droga, el alcohol y todo. Lastimosamente hoy comienza a invadir los espacios indígenas, pero hay núcleos, hay comunidades que se mantienen fuertemente encerradas en sus tradiciones. Y de allí toda esa serie de otras tradiciones cristianas. La iglesia que hizo, entre otras cosas, tuvo que nominar o nombrar o darle un nombre al bautismo. Y resulta que el bautismo existe entre los guaraníes. Y esa es una palabra que para nosotros seguramente a ustedes les va a llamar la atención. La palabra caraí, para nosotros directamente Señor. Y la palabra cuñacaraí, obviamente señora. Claro. Yo le puedo decir a Salim allí, Caraí Salim, y a Claudia justamente cuñacaraí Claudia, ¿verdad? Siguiendo los rigores del hablar guaraní nuestro paraguayo. Pero la palabra caraí no significa ni señor ni señora, significa tener derechos, derechos cívicos, ¿verdad? Entonces, ellos pasan por Como una ciudadano ceremonia. sería entonces. ¿Perdón? Sería ciudadano la palabra entonces, quizás. Claro, es la tradición que ellos tienen por la cual niños de hasta 7, 8, 9 y más años pasan a ser caraí. Es decir, pueden estar en las reuniones de los adultos y pueden inclusive recibir como actividad de los adultos, designada por los adultos, actividades que ya están reservadas a las personas que cívicamente conforman la comunidad. Aquellos más pequeños entonces no acceden a esas reuniones. Y para señalar eso, a los varones se les perfora el labio inferior, una especie de palillo, ¿verdad? Que se llama tembetá, y a las mujeres se les pone el aro, que es el nambi sha'i, que hoy para nosotros es namishain, ¿verdad? Entonces se les Claro. perfora y esa es la marca. Niñas que pueden tener 7, 8, 10, 12 años, estando en lo que se llama el Opui. El Opui es el templo, no es el Tupán de Dios y O de Oga, Tupán. El Tupán que nosotros conocemos es la iglesia cristiana, esa que está allí en nuestros barrios, pero en el mundo guaraní, en la religión guaraní, ese sitio sagrado, ese templo, recibe el nombre de Opui o de Ogaguazú. Y allí ellos hacen sus reuniones todas las tardes, hay veces están hasta la medianoche, y entonces automáticamente ellos tienen que indefectiblemente tener las mujeres una mishai y los varones su tembetá. Con eso se les reconoce como caraí. Caraí al niño y cuñacaraí a la niña. Ya, Ya. repito, en esa condición. Y aparte el varón lleva su baracá, que para nosotros sería la Guitarra. maraca, Ok. y baracá para nosotros la guitarra, ellos le dicen baracá, le dicen a eso, y las mujeres llevan su tacuá. Tacuá es la tacuara, que le llega hasta la altura de los senos, y se le dice tacuá cama por eso. Cama son los senos de la mujer. Es una cuestión que todo el mundo seguramente allí entre ustedes habrá escuchado varias veces, una palabra camambú. Como Sí. cama es nasal, tiene la M. En guaraní, otra vez, sin darnos cuenta, nosotros vamos a usar pu o mbu. Mbu. Sin darnos cuenta, nosotros hacemos perfecta antes de la combinación y decimos camambú. Pu o mbu es el chorro, un salto de leche materna. Solamente que para nosotros ya no es leche, caña, vino, whisky y otras cosas más. Pero yo fui sobre de camambú, dice la gente. Pero por allí viene la palabra. Eso usan las mujeres. ¿Qué hizo la iglesia? Tomó la palabra caraí para referirse al bautismo cristiano y se dice mongaraí. Entonces, fíjense cómo nosotros, hay veces teniendo a una niña, yo puedo preguntarle al papá, a la mamá, y caraíma le digo yo. Y caraíma, yo no le digo caraí, allí no quiere decir que es varón, Claro. sino le estoy preguntando si ya tiene los derechos cristianos. Porque esos derechos, o sea, yo adquiero todos los derechos cristianos con el bautismo, eso es lo que Sí. quiero decir. Y si es un nene, voy a decir, Pemita, caraíma. De allí viene la expresión mongaraí, bocaraí, hacerle caraí, es lo que significa, y que la iglesia incorporó esa práctica del bautismo cristiano, repito, en ese formato que todos conocemos en el mundo cristiano, absolutamente desconocido en el mundo guaraní.
Totalmente. Pero no Qué gusto escucharle, doctor Euclides. Hoy cuaco caray, como dice él. ¿Eh? Dare, Irigolambo de Jara Marangatu. Allá. Ese es su verdadero nombre. No, yo quiero más que preguntarle es celebrar que alguien como David esté en los medios de comunicación. De hecho, está excepcionalmente con nosotros. Él está más visto que Jennifer López en la televisión. ¿Verdad? Entero, o sea, sobre todo en Ducesio. El arriba pone que ya ve yuca. Qué vistoso. Fíjate vos que él más que un Boejara de la lengua, es un historiador. Y yo creo que si Freud hubiera nacido entre los guaraníes, se hubiera muerto de hambre. Porque los guaraníes no tenían el sentimiento de la culpa, porque no tenían el pecado. Por eso yo soy un perfecto guaraní. Yo no tengo culpa, yo no también. tengo pecado. No, Salín, ¿sabe por qué tiene pecado? Porque ¿Qué? él busca el arrepentimiento. Ah, Yo no claro, busco el perdón. ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no peco. Entonces, fíjate vos la Interesante, profundidad de lo que nos estaba explicando el Jara Marangatú, David Galeano, en el sentido de que la religión que vino tenía una connotación política de dominación, por eso le asustaba a los guaraníes. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a nuestras fuentes, a nuestros ancestros. Y gracias a David Galeano, la gente va entendiendo de dónde venimos y que nuestra lengua, por qué tiene que ser amparada, protegida y divulgada. Y hay que felicitar y sobre todo apoyar el apostolado de David Galeano con respecto a nuestra lengua, porque no solamente nos protege y nos da identidad a nuestra existencia, sino que nos evoca a algo que es más allá de la religión, profundamente cristiano. Porque finalmente Jesús no vino a salvarnos del pecado, como dice algún cura ignorante. Lo que vino es a salvarnos de la dominación, de la estructura del pecado que es distinto al pecado. La estructura del pecado es la dominación, es la discriminación, es la desigualdad, es la injusticia, es el castigo del imperio. Apean un lado más acá, ñande embodejar a Marangatú al señalarnos cuál es la diferencia entre los impuestos por franciscanos, jesuitas y mercedarios, y que los guaraníes no tenían el sentido del infierno. Imagínate vos, no tenían ni puta idea de lo que era el infierno, solamente la plenitud. De la Por tierra eso, sin mal. por eso eran felices, no como nosotros, que por la imposición del pecado y la cultura colonial hace que nosotros tengamos la culpa. Entonces tenemos que recurrir al confesionario, que tampoco la confesión está en la Biblia, no está en el Evangelio. Que los guaraníes no tenían nada que contarle a nadie, si no pecaban, ellos eran felices. Claro, eran nómadas, por eso, porque no era No creían nada. en la propiedad, decían que quieto. todo era como de la Claro, tierra. era lo que es de la tierra de la comunitario. tierra. Por eso nosotros somos Tecoyoyá. guaraníes y comunitarios. Entonces, ¿por qué es importante y ojalá se reproduzca? Y vamos a pedirle a David que no solamente nos visite telemáticamente el día de Navidad, el día de Nochebuena, sino que un día venga acá y le entrevistemos con cierta regularidad, porque su magisterio es un patrimonio nacional. Allego. Apenas no romba guaraína boejara, no que eres yehai juirei, rojai juirei. Por eso, digamos, estamos orgullosos de él. ¿Cuál es el regalo de Navidad, Ina? Porque nos hace irnos a lo que es la Al origen, al profundidad de la Navidad, Sí, pues. la igualdad, la solidaridad. Veía al mismo tiempo. Qué fuerte. Inclusive, doctor Acevedo, el tema del tecoyoyá, ahora que mencionaste el concepto de la igualdad, es el concepto guaraní puro, la esencia de la cultura guaraní se manifiesta en el tecoyoyá, un concepto de igualdad entre todos, que es fundamental en una sociedad, es decir, y por eso que nosotros los paraguayos, cuando hay veces estamos en una circunstancia de tener que o tratarle a alguien de usted, cuando ya una cuestión medio familiar o de amigos le decimos vos o tú, que es una cosa rarísima, ¿verdad? Pero entre el usted y el vos, ¿qué es lo que hacemos? Migramos automáticamente al guaraní para decirle en de, porque no hay otra forma en guaraní, es solamente en de. No hay usted, no hay vos. En guaraní Mira todos vos. somos iguales. Mira Por vos. eso siempre
si ustedes ponen oído a lo que dice la gente, hay veces en ciertas circunstancias donde se tiene que administrar ese tipo de formalidades, automáticamente la gente comienza a hablar guaraní. ¿Para qué? Para tratarle al otro como un igual y decirle en de. Sí, ahí viene la bañe. Mira. Profesor, quiero agradecerte por este espacio y gusto y te y que están en die. Ojalá que próximamente te tengamos aquí, mi querido amigo. Gracias de Pero corazón. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Quiero nada más que agregarle cortito esto, ¿verdad? Sí. En el Adelante, por pesebre nuestro, hoy además de las imágenes hechas de arcilla, no olvidemos de que está de por medio el famoso Boca Yapotí, ¿verdad? Ah, Y claro. que ese pesebre sigue siendo muy tradicional, hecho del Ka'abobeí. Entonces, y los presentes que eran oro, incienso y mirra por parte de los reyes en el mundo paraguayo son los frutos de la tierra, como la tierra, sandía, el melón, la piña, que son las frutas de estación. Solamente eso y agradecerles de nuevo por el espacio y desearles a todos una hermosa, feliz Navidad. Esta pejaza por ahí, tu pana y ara de ñoy. Aguille, tema TPM. Aguille, Caraín, Buejara.